Cuando uno toma en cuenta, hermano, la razón por la que la iglesia se reúne aquí, hermanos, para compartir no solamente la presencia del Señor, sino la bendición, hermanos, del Evangelio de Dios. Palabra de salvación, palabra de salud, de sanidad, no solamente del cuerpo, sino también del alma, hermano. Hay quien dice que la iglesia es un hospital. Yo creo que es un hospital, hermano. Y es un hospital, hermano, de psiquiátrico también. Porque aquí el Señor sana de todo. Sí, Él sana la mente, sana el cuerpo. Este es el lugar, hermano, donde nosotros vamos a recibir. Hay otra expresión que se usa también, que uno viene a cargar las baterías. Porque cuando usted sale de aquí, hermano, allá afuera, lo que lo está esperando, hermano, es el mismo diablo. Y todos los problemas y todas las situaciones. Nosotros necesitamos un desahogo. Es un tiempo dedicado en la presencia del Señor, para que el Señor me ayude a mí, hermano, a poder lidiar con todo lo demás, sabiendo yo que la presencia del Señor está conmigo. Porque si no, no se puede vivir. Para los que no estuvieron aquí en la mañana, déjeme decirle algo, que había una oración que la vamos a hacer ahora también de nuevo. Había una oración que se presentó delante del Señor de parte de algunos de los padres y madres que estaban aquí. Y era por los jóvenes, pero especialmente por el hecho, mi hermana María mencionaba que allá, por ejemplo, en Colombia, hermano, lo que es una ola depresiva entre la juventud, que les ha hecho perder a muchos de ellos la razón y el deseo de vivir. Que es lo que lleva inmediatamente, hermano, a contemplar el suicidio como la salida, porque si la vida no tiene sabor, ¿para qué vivirla? Como si fuera el suicidio un escape. El suicidio, hermano, es la puerta de entrada al infierno. Es la puerta de entrada a una eternidad sin Cristo. El suicidio no es una salida, no es un escape, es una maldición diabólica en la mente, hermano, de muchísima gente. Pero usted sabe lo que es que en los mejores años de uno, hermano, que uno no tenga deseo de vivir. Entonces, ¿qué será cuando lleguen los años? Digo, yo de eso no me preocupo todavía, cuando la gente ponga vieja. Pero usted sabe lo que es en los mejores años uno estar pensando que la vida no vale nada, que mejor es salir de ella, que no hay motivación, que no hay esperanza. Hermano, para eso es la iglesia. Sí hay motivación, sí hay esperanza, hermano. Sí hay salida, hermano. No solamente eso, hermano, esto es una aventura gloriosa. Usted quiere vivir una vida que verdaderamente le dé sabor, hermano. Sea de Cristo. El cristiano goza de verdad y sabe lo que es disfrutar de verdad, hermano. El cristiano no necesita droga, no necesita alcohol, no necesita parranda, hermano. Porque todo lo tiene en la presencia del Señor. Y cuando esa presencia se manifiesta dentro del creyente, hermano, lo que hay es una explosión de gozo dentro de la persona. Y gozo no es alegría, hermano. Alegría es cuando a usted le pasa algo bueno y usted se siente bien. El gozo es que aunque las cosas estén mal, porque Cristo está conmigo, yo me siento bien. ¿Cómo vamos a cambiar esto, hermano? No, este es el lugar precisamente para impulsar estas cosas. Y mucho de esto lo hemos perdido, hermano, porque no llegamos con la disposición correcta, la actitud correcta, hermano. El reconocimiento de dónde estamos, quién es el que está en este lugar, hermano. Y no reverenciamos al todopoderoso Dios. Así que en inglés dicen bear with me. No es que me perdone, es que me soporte. Sopórteme, hermano. Cuando me oiga decir estas cosas que son para la salud del pueblo entero. Amén, iglesia. Porque el jefe, hermano, el dueño, el Señor y el Rey de la iglesia se llama Jesucristo. Ese es el jefe. Esteban decía bien, ese es el jefe. Esteban es loco, hermano, pero loco por Jesucristo. Cuando en Jimaní, en la frontera de Haití con República Dominicana, hubo una inundación que mató a más de 1,200 personas. ¿Tú te acuerdas de eso, Pedro? Hace muchos años atrás. Estaban recogiendo en República Dominicana para llevar ayuda a los haitianos que habían sufrido tanto, y la gente que estaba en el borde allí en la frontera. Esteban recogió en la comunidad, hermano, y llevó una camioneta llena de ayuda para allá.
Pero llegando al lugar, el ejército era quien estaba manejando la situación. Y llegando le dijeron que eso no se podía llevar porque los camiones estaban llenos. Y Esteban mira al encargado y le dice: el jefe me dijo que este cargamento tiene que llegar allá. Cuando el hombre lo mira, que es el comandante, hermano, le dice: ¿qué jefe? Y vuelve Esteban y lo mira y le dice: ¿cómo que qué jefe? El único jefe que existe. Pero así aplomado, hermano. Cuando el hombre lo escuchó, se volteó a los soldados y le dice: recojan todo eso y métanlo en el camión, que esto tiene que llegar a Jimaní. El jefe habló. Ese es el que está aquí hoy, hermano. Por eso vamos a hablar de lo que Él hace con nosotros. Ya Elisa introdujo el tema. Yo tengo la segunda parte, se llama libertad de pecado y culpa. Libertad de pecado y culpa. ¿Y usted sabe dónde está, hermano? Salmo 51. Vamos a estar de pie, iglesia. ¿Ya? Esto parece una locura, hermano, porque yo estaba haciendo algo con el Salmo 51, porque el Señor me lleva así de la mano. Que aquí nosotros no hacemos nada por nuestra cuenta, hermano. El Señor de la iglesia es Jesús. Y es algo que yo detestaba en las escuelas dominicales, que era que repartían los versos uno por uno en la escuela bíblica. El problema era que si el anterior no había terminado la oración, como quiera le daban ese verso a la persona y el pensamiento no estaba ni completo, hermano. Entonces llegó Jesús a Capernaum y ahí, habla de ese verso. Sí. Y entonces el otro verso decía: y estando allí se le acercó uno que... Y entonces ahora el otro tenía que hablar de ese verso. No, hermano, las cosas se hacen por pensamiento, ¿entiende? Cosa de que la idea esté completa y usted pueda. Me molestaba eso en las escuelas dominicales. Sin embargo, aquí vamos verso a verso, hermano, en el Salmo 51, más que nada por una razón, hermano. Que cuando yo escuché que Elisa dijo que el Señor nos mandaba, hermano, a nosotros a entrar en ese salmo con ayunos, yo sé que vino de Dios. Entonces, si algo ha estado haciendo el Señor con nosotros, hermanos, es enseñándonos cuánta profundidad hay en su palabra, aunque sea un solo verso de la Escritura. Cuánta riqueza, hermano, y cuánto poder tiene esa palabra para operar en nosotros. Solo que hoy voy a tratar 2 versos, hermano. ¡Wow! Tremendo, esto es casi un récord. Y la razón principal es porque ambos comienzan con la frase: he aquí. Es la única razón por la que hoy voy a estar tratando esos 2 versos. Porque esa expresión, tanto en el verso 5 como en el verso 6, hace de ambos uno solo. Recuerde, en el principio la Escritura no tenía divisiones de capítulos y versículos. Eso se dio luego sin dañar en nada el texto, hermano, solo para facilitar el estudio y la lectura. Así que lo vamos a tratar como si fuera uno solo. Y si está conmigo ahí, dígame que lo tiene y dígame amén. Amén. Dice el verso 5:
y el verso 6. Y lo dice en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Todos juntos, hermanos. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor Todopoderoso, es tu palabra, tu presencia y tu poder. Para tu gloria, honra y alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga a todos, iglesia. Me disculpan, todavía me queda... Sí, de la tosedera y de la... Elina hablaba, hermanos, de que mientras nosotros estemos en este cuerpo de carne vamos a estar cometiendo errores, cristianos o no, hermano. Cristianos o no. Lo único que al cristiano le duele, al pecador por lo regular lo pasa por alto. Pero cuando uno tiene a Cristo metido en el corazón, hermanos, hay una cosa que es una experiencia en todo creyente. Y es que el Espíritu Santo de Dios que mora en el creyente redarguye. Que es que le deja saber a uno, eso que hiciste no me gustó. Eso no está bien. De igual manera, hermano, y gracias al Señor por eso, el Espíritu Santo de Dios le deja saber al creyente cuando el Señor se agrada de algo. Y créame, hermano, el Señor se agrada de muchas de las cosas que nosotros hacemos y de igual manera nos lo deja saber, porque si no estaríamos hablando del Dios que vende otra gente y otras religiones por ahí, hermano. Que es un Dios airado, molesto, amargado, viejo, hermano. Que lo que está pendiente es que la gente peque para condenarlos, criticarlos, castigarlos y matarlos. Y nuestro Dios no es así. Porque si así fuera, hermanos, ninguno de nosotros estuviera aquí. Hay una cosa que el pecado sí hace, hermano, y es que cauteriza la conciencia. Que es que la anula, la deja ciega, bruta, hermano, oscura, apagada. Pero cuando uno tiene la ternura de la presencia del Espíritu Santo dentro de uno, usted sabe que lo hizo mal. Y por eso el creyente, hermano, día y noche, Pedro lo decía bien el otro día, que uno se la pasa, hermano, dándole gracias a Dios y pidiéndole perdón. Y es gracias y perdón, y gracias y perdón. Y esa es la vida del creyente, hermano. Y créanme, hermano, que eso es bueno, porque sí vamos a cometer errores. Mientras estemos aquí, lo importante es que estemos preparados para el encuentro con Dios. ¿Cuándo, hermano? Cuando sea. Y Cristo viene y viene pronto. Pero, escúcheme bien, que todos los días hay gente pasando la eternidad, hermano. Muchos de ellos sin Cristo, porque vivimos pensando que a la muerte, como le va a llegar a uno, hermano, es siempre de forma natural. Déjeme decirle algo, que acabo de ver una noticia en el estado de California, donde, y vi el video, hermano. Hay un cruce muy transitado, y de momento viene este carro volando, hermano. Se llevó la luz, 2 vehículos enredados, incluyendo el que estaba ahí, los metió en una gasolinera, se encendieron las bombas, hermano. Murieron 6, 11 heridos. Y entre los muertos está inclusive el hijo de quien iba manejando, que era una enfermera allá en California. 6 personas, hermano. La cosa es que cuando usted ve el video, fue todo tan rápido, hermano. ¿Qué es lo que me asombra a mí? Fue la velocidad con que llegó la muerte, hermano. Porque fue en un segundo. Un segundo en cámara natural, en tiempo natural, hermano. Fue en un segundo. De usted estar atravesando una calle, yendo para donde iba, quizá iba para la casa a comprar algo o lo que fuera, y de momento, hermano, en un segundo, abrir los ojos a la eternidad, porque de los muertos, hermano, hubo gente que ni se enteró de qué fue lo que pasó. Solo que al momento, los 6 abrieron los ojos y ya no estaban aquí, estaban en la eternidad.
Y todo ocurrió en un momento, hermano, normal. En un segundo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, para nuestro encuentro con el Señor. Y mientras el Señor viene, que tiene que venir en cualquier momento, hermanos, porque la corrupción moral mundial es tal, hermano, que si el Señor no avanza a venir, nadie se salva. Si el Señor no viniera pronto, hermano, hay una nueva generación de gente maldita, y maldita por el hecho, hermano, de negar a Dios. No porque sean ateos, porque ni aun los ateos son ateos, hermano. Porque el ateísmo es su religión, ese es su Dios. Sino porque sabiendo que Dios es real, no lo quieren. Entendiendo que hay un Dios en los cielos, no lo quieren. El Señor tiene que venir y venir pronto, hermano, para que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, hermanos, seamos librados de esa ola de corrupción moral mundial que está arropándolo todo, especialmente esta nación. Y como el Señor lo hace, hermano, porque yo estoy esperando que Cristo venga en cualquier momento, iglesia, que hoy sería el mejor día para que eso pasara, porque así se acaba toda esta miseria, hermano. Nos vamos con el Señor para el cielo, así que estamos preparados para irnos con Él, hermano. Y entonces en la tierra va a empezar una cosa terrible, pero nosotros vamos a estar en celebración, hermanos, allá arriba en la gloria. Nuestra misión debe ser entonces que nos acompañen a nosotros al cielo todos aquellos que puedan llegar. Y hoy es un día donde el Señor está dando la oportunidad para que tú seas perdonado y seas libre no solo del pecado, sino también de la culpa. Porque el Señor puede perdonar pecados, hermano, y el Señor lo hace continuamente. Pero si uno recibe solamente parte del perdón de Dios y no es liberado de la culpa, entonces esa culpa de la que hablaba Elisa esta mañana sigue ahogando, sigue agobiando y se convierte en un instrumento en tu contra hasta el punto, como bien mencionaba Elisa, de provocar en la persona enfermedades, hermano, tanto psicológicas como físicas, decaimiento físico, enfermedades del cuerpo, dolores en las coyunturas, en los huesos, elevarse la presión arterial, subir el azúcar, hermanos, y encima de todo eso, un estado depresivo que muchas veces empieza como algo leve, es solamente desgano hasta convertirse en una cosa tan opresiva que la persona de verdad ya no quiere ni vivir. Y muchos como cristianos pasando por situaciones como esta, pues lo que le dicen al Señor es: Señor, llévame, habiendo, hermanos, a nuestro alcance libertad de pecado y libertad de culpa. Gracias a Dios por David, hermano. Gracias a Dios por David. Porque si había uno que era culpable de muchas cosas fue ese, hermano. Pero no había uno que le cantara a Dios como le cantaba a David, hermano. Y precisamente este Salmo 51, siendo una canción, hermano, esto fue algo que se escribió precisamente para que se cantara. Pero antes de que se cantara, él lo tuvo que escribir. Y antes de escribirlo, hermano, él vivió su experiencia, que lo llevó entonces a la escritura de este Salmo. Cuando llegamos al verso 5, si está conmigo de nuevo, dice la palabra del Señor. Oiga, y aquí no parece en nada, de hecho parece lo contrario. O sea, si yo quiero ser libre de pecado y de culpa, hermano, ese verso es el que yo no debo leer. Porque como lo presenta ahí, iglesia, es como que eso fue parte del paquete, que es lo que Elisa pensaba. Tú decías, bueno, esto yo hice las cosas, esto es lo que yo me merezco. Yo me acuerdo, ay Dios mío, de esas músicas de borracho que ponían en Puerto Rico, hermano, hace muchísimos años, ¿verdad? Había una que decía, sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el morir.
Pero oiga esto, decía, no importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, lo tengo que sufrir. Mire eso, hermano. Y metían a Dios en el asunto. Y usted lo que oyeran los gritos, hermano, del borrachín del barrio allá, cuando ponían eso por allá. ¡Ay! Porque vivía agobiado o agobiada, hermano, por esa culpa, esa miseria que pensaba que merecía. O sea, yo nací para sufrir. Miren lo que dice el verso 5 aquí, hermano. Y acuérdense que David está orando a Dios cuando al principio del Salmo dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme tu misericordia. Él está orando a Dios. Pero lo interesante del verso 5 y el verso 6, como le decía, es que comienza diciendo, he aquí, en maldad he sido formado. Oiga eso, hermano. Y en pecado me concibió mi madre. Y en verdad, hermano, cuando usted lee esto, traerlo a la forma de nosotros hablar en nuestro tiempo le hace algún bien. Porque cuando dice la palabra del Señor ahí, he aquí, esa expresión, hermano, de hecho me gusta en inglés porque en inglés dice behold. Y behold, hermano, es como cuando decía, por ejemplo, otra expresión bíblica en inglés decía, behold the Lamb of God. Decía, he aquí el Cordero de Dios. Es como decir, mira, que de hecho behold lo que quiere decir es eso, mira, el Cordero de Dios. Y aquí David, que está rogándole a Dios, y habiendo reconocido sus rebeliones, habiendo reconocido su pecado, hermano, de momento llega a un punto donde le dice a Dios, he aquí, porque recuerde que está orando y se lo está diciendo a Dios, he aquí en maldad he sido formado. Le dice, mira, Dios, mira. O sea, yo reconozco mi rebelión, yo reconozco mi pecado, pero mira, el asunto es como cuando usted le dice, mira, para que entienda, mira. Yo nací en pecado. Cuando dice aquí, en pecado he sido formado, hermano. Lo que está diciendo es eso. Yo nací en pecado. ¿Y sabe lo que está haciendo David automáticamente ahí, hermano? Porque recuerde que el asunto del Salmo 51 viene por lo que pasó David con Betsabé. Y todos los pecados que él cometió, hermano, solamente para acostarse con aquella mujer. Pero cuando llegamos a ese verso 5, David entonces se movió, hermano, hasta atrás, hasta tan atrás se podía ir. Y le dice, mira Dios, mira papá, yo reconozco mi pecado, pero es que yo nací en pecado. Yo fui formado en pecado. Yo fui formado en maldad. Y cuando dice maldad ahí, hermano, la palabra, la traducción literal de la palabra maldad ahí es perverso. Dice, yo nací perverso. Y entonces uno se pregunta, bueno, dice, pero ven acá, pero es que nadie nace perverso, hermano. De hecho, si alguien es inocente, son los bebés. Y hay una cosa que yo sé con todo mi corazón, hermano, es que mientras un niño permanece en su estado de inocencia, si muere, hermano, se va derechito al cielo. Si Cristo viene, todos los niños inocentes, hermano, que yo escuché una vez, ay Dios mío, una señora preguntó en la radio a un maestro bíblico, le preguntó que si en el rapto los niños se quedaban, y él le dijo sí, porque no han recibido a Cristo. Era una abuela, hermano. Entonces, si las mamás son alcahuetas, imagínense las abuelas. Usted sabe lo que es decirle a una abuela, si Cristo viene, tú te vas, pero tu nietecito se queda.
Eso no solamente es cruel, hermano, sino que también es falso. ¿Quiere que se lo pruebe con un solo verso, hermano? Jesús les dijo, ¿a quién? A los apóstoles, dejad a los niños ¿qué? Venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, no dicen no solamente de ellos, sino de los que son como ellos. ¿Y qué dijo el Señor? No dijo será, dijo de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que todos esos niñitos que estaban allí y los que estaban allí grandes, que tenían ese corazón de niño, el Señor estaba diciendo, de esos que son así y de esos niños es el reino de los cielos. Es de ellos, hermano. ¿Y para dónde cree que van si le llegara la muerte, hermano? Para aquello que es de ellos. Se resolvió el problema. Pero esto lo inspiró el Espíritu Santo. Y David dice, en maldad, en perversión, yo fui formado, yo nací en un estado de perversión. Lo que David está diciendo aquí, hermano, es algo que es cierto para todos nosotros desde Caín, no desde Adán. Adán fue formado, hermano, sin pecado. Eva fue formada sin pecado. Ellos eran perfectos, eran santos, eran inocentes y eran sanos. Lo que los contaminó a ellos fue la llegada del pecado. Y entonces sembró en ellos la semilla de maldad que luego, hermano, que luego nos pasaron a nosotros. Entonces cuando dice yo nací en un estado de perversión, lo que él está diciendo es, Dios, mira, yo hice esto mal. Yo hice esto mal. Pero tú que me conoces, tú sabes que esto no fue lo primero. Antes de esto yo había hecho cosas mal. Antes de esto yo había pecado. Antes de esto en mí había mal. Antes de esto yo había sido desobediente. Antes de esto yo había hecho cosas malas. Porque es que desde que nací, ahora escúcheme bien, nací con la disposición, con una predisposición, con una inclinación a pecar. Entonces, no es que nació perverso en el sentido de que era malo desde que nació, sino que este pasaje de la Escritura aquí reconoce el hecho, hermano, de que en todos nosotros los seres humanos, desde el nacimiento, está la simiente, la semilla del mal, que es la capacidad para hacerlo, pero no es la necesidad de hacerlo. Es que todo ser humano tiene esa inclinación en sí mismo para hacer el mal. Lo que necesita, hermano, es la tentación, la provocación, la seducción. Y entonces la persona decide si cede o se abstiene. Pero esa disposición a hacer el mal, hermano, está en nosotros, y David lo reconoce de esa manera. He aquí en maldad he sido formado. Oiga esto, hermano. Y en pecado me concibió mi madre. Esa palabra maldad que aparece ahí también, hermano. Mire si de lo que habla es de la inclinación a hacer lo malo que nace en la persona. Viene en el paquete, pero eso no es que le roba la inocencia al niño, porque cuando se usa esa palabra maldad aquí en la Escritura, es, hermano, cuando la persona es culpable de hacer maldades, pero escúcheme bien, conscientemente. O sea que esto es algo con lo que usted nace,
pero no se hace una realidad hasta que usted entiende o puede diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces es que esa cosa se activa. Entonces que usted pierde la inocencia, y perdiendo la inocencia, entonces usted necesita desesperadamente un salvador, porque si no, no hay quien te salve. Después que la inocencia se pierde, y déjeme decirle, hermano, que ahora mismo la inocencia se está perdiendo cada vez a menor edad. Porque cuando Elina me preguntó que si me quería casar con ella, hermano, yo todavía lo que estaba pensando era en jugar con carritos y cosas de esas así. Después fue que entendí, le dije que sí, pero me tomó tiempo, hermano. Porque no había malicia. Sí. Yo siempre tengo problemas. Y mire si esto es así, hermano, que esto que dice David aquí contrasta tan terriblemente, hermano, con el Salmo 139, que uno dice, pero es que parece que se estuviera contradiciendo. Vaya conmigo al Salmo 139, un momento, hermano. Lo escribió él mismo. Ahora escúcheme bien, hermano, los salmos no están escritos en orden cronológico. Son 5 libros de salmos seleccionados más, hermanos, muchas veces por autor y tema que por cronología. No están en orden cronológico. Por lo tanto, el Salmo 139, se escribió antes de que se escribiera el 51, porque no están en orden cronológico, no están en orden en el año en que fueron escritos. ¿Está conmigo ahí, iglesia? Entonces, si algo dice este salmo en el título, es que este salmo es ¿de quién, hermano? De David. Y mire conmigo el verso 13. El mismo que está diciendo allá, le está diciendo a Dios, mira Dios, es que yo nací en maldad, es que mi mamá me concibió en pecado. Verso 13, ¿está conmigo? Mire esto, hermano, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Oiga este 16, hermano, ese es mi verso. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, ¿quién está diciendo que lo formó, hermano? Dios. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los números se multiplican más que la arena, despierto. Oiga eso, hermano. Despierto y aún estoy contigo. ¿Sabe cuál es el asunto, hermano? Que cuando usted despierta del sueño y en el sueño usted estuvo con Dios o Dios estuvo con usted, y usted despierta y usted puede decir despierto y aún estoy contigo. Cuando usted está así, hermano, quiere decir que usted está sanito. Y usted sabe qué es lo que usted ve, hermano. Donde quiera que usted mira, el amor, la misericordia y la bondad de Dios. Cuando usted peca, entonces, hermano, eso se oscurece y es despierto, pero es porque no he podido estar contigo. Y entonces la naturaleza humana se revela, hermano, en toda su crudeza. Y uno entiende esto, hermano. Yo nací. A mí al mundo quien me trajo, hermano, fue Dios. Yo nací porque a Él le plació. Él quiso, Él me formó. Pero usted sabe a quién usó. A mi mamá y a mi papá.
y de mi papá yo heredé, hermano, la disposición al mal. Y luego, cuando mi inocencia se escapó, hermano, yo pequé y Raúl Alvarado murió. Entonces necesito quien me salve. Cuando le dije a mi papá, le voy a hablar un misterio, hermano. En una ocasión a mí me preguntaron que si Jesús nació de María y María es humana. Y estamos hablando que los seres humanos, hermano, nacemos con esa simiente del mal. ¿Cómo es que Jesús entonces nació sin pecado? Porque Él es Dios, hermano. Y en Él no hay pecado. Y aún siendo un ser humano como usted y como yo, hermano, Él era todo hombre, pero era todo Dios. Y en ese nunca hubo mancha, hermano. Si hubiera habido en Él alguna mancha de pecado, la que fuera, Él jamás hubiera podido completar el plan de redención del hombre, porque tenía que ser un cordero, hermano, sin mancha, el que se sacrificara delante de Dios para expiar, perdonar el pecado del ser humano para siempre. Este es el asunto, hermano. A quien se acusa de pecar en el Edén, iglesia, a través de la escritura es a Adán. ¿Usted está consciente de eso, verdad, hermano? Pero todos sabemos que quien primero pecó, hermano, fue Eva. Este es el asunto, iglesia. Eva salió específicamente, hermano, directamente, literalmente, Eva salió de Adán. Cuando él dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por tanto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán lo que está diciendo, a mí Dios me durmió, me partió por el medio, me sacó un pedazo con tripas y todo, y de eso hizo Dios a esta belleza. Quiere decir que nosotros nacemos de la unión de papá y mamá. Eva salió directamente de Adán. Ella era literalmente, hermano, hueso de sus huesos y carne de su carne. Eran lo mismo, el mismo material sacado de la misma fuente. Cuando Eva pecó, Adán pecó. Porque ella y él eran una misma cosa. ¿Cómo resuelve esto el problema de Jesús? ¿Y por qué el culpable es Adán? La mujer, desde que entra en la adolescencia, empieza de manera natural a ovular, hermano, a poner huevito. Pero eso no hace nada, hermanos. Esa semilla no germina a menos que la semilla del hombre entre y la fecunde, la fertilice. Por lo tanto, ese huevito solo, sin fecundar, hermano, no hace nada. Porque no ha entrado en él el germen, la semilla de la vida. Y esa quien la pone es el hombre. Por lo tanto, cuando la simiente del hombre se junta con la simiente de la mujer, entonces es que se concibe. Y por eso, hermano, es que quien siembra la semilla del pecado
en el ser humano es el hombre. Por eso cuando el Espíritu Santo vino y le hizo sombra a esa muchachita María, y había ese huevito ahí, hermano, y no había ninguna intervención de hombre, sino que fue el Espíritu Santo de Dios tocando, fertilizando, hermano, aquel huevito. Entonces ese huevito fue santo. Y por eso de él nació el santo. Ok. Como de Adán para acá, nosotros todos nacimos de la misma manera. Venimos con ese germen del mal, la semilla del mal en nosotros. Y entonces tenemos un hombre que dice allá a Dios en el Salmo 139, él estaba mucho más joven, David. Probablemente escribió ese salmo, hermanos, una vez ya el reino estaba establecido y el hombre estaba contento y escribe ese salmo. Y ay, Señor, qué cosa tremenda, a mí me formaste tú, me hiciste tú y mira qué cosa. Y cuando yo me miro en el espejo lo que veo es a ti. Solo para tiempo después y luego de haber pecado, hermano, encontrándolo diciendo aquí al mismo Dios, pero bajo el influjo del mismo Espíritu Santo, diciendo en maldad yo fui formado. Y mi mamá cuando me concibió en pecado. Yo, Dios, esto no viene de ahora, papá. Yo nací defectuoso. Mi papá me contagió. Yo nací defectuoso. Y entonces, él se fue atrás. Y cuando le dice, he aquí, hermano, es mira, Dios, mira, yo entiendo, yo sé. Esto no es de ahora, esto no es nuevo. Esto lleva mucho tiempo. Entonces, como eso es así, hermano, ¿sabe lo que ocurre? Y ocurre con muchos de nosotros. Que uno se cansa de pelear con el mal, hermano. ¿Y sabe lo que hace muchas veces? Se rinde. Esto es más grande que yo no puedo. Se abandona. Porque no ve solución. Ni aún viniendo de Dios. Y si en ese momento usted lee el Salmo 51 y le pone el dedo, como hacemos muchas veces, hermano, y se encuentra con el verso 5, hasta ahí llegó. Sí, porque ya, para esto no hay solución. Sí, porque es lo que va a decir uno. Usted lee solamente el verso 5, hermano, así al azar, y usted entiende que para el asunto no hay solución. Eso vino en el paquete. Gracias a Dios por el verso 6, hermano. Porque igual que le dijo, mira Dios, esto no es nuevo. Yo nací con esa inclinación a hacer lo malo. Mientras estuve en tu presencia, mientras me dejé guiar por ti, mientras tu espíritu me guardaba, mientras te obedecí, oh Dios, qué cosa maravillosa. Es que yo lo que veía era tu bondad, tu amor, tu misericordia, tu poder. Pero me descuidé y pequé y me caí. Y lo estoy reconociendo ahora delante de ti, no lo que acabo de hacer, lo que he hecho toda mi vida. Porque eso básicamente es lo que David está diciendo aquí. No es esto nada más, Dios. Es que yo estoy ahora delante de ti. Y esta cosa, como dijimos el otro día, hay que arrancarlo de raíz, papá. Esto vino metido en mis huesos, hay que sacarlo de los huesos, Dios. Esto vino metido en mi sangre, Señor, hay que sacarlo de mi sangre. Yo entiendo, Dios, que esta cosa no es nueva, esto viene conmigo desde antes. ¡Ayúdame! ¿Y sabe qué dice el verso 6? Aleluya. He aquí, mira, atiende bien.
Tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender. Entonces, él mismo, hermano, dentro de esta oración y de este cántico, él dice, yo entiendo, Dios, que esto es un asunto que viene desde hace tiempo, pero hay una cosa que también yo entiendo y yo quiero. Mírame, papá, mírame. He aquí, mírame. Behold, mírame. Tú amas la verdad. Y cuando está diciendo la verdad ahí, hermano, lo que está hablando es, debe decir una sola palabra, sinceridad. Debemos usar esa palabra. Tú amas la sinceridad en lo íntimo, en lo profundo, la rectitud. Pero es de que esto es así. Es como siempre dice, contra ti solo he pecado. Yo he pecado contra ti. Yo sé que tú amas. Y escúchame bien, iglesia, porque cuando dice que tú amas la sinceridad en lo íntimo, y obviamente él está hablando de sí mismo o de cualquiera que es sincero con Dios. Cualquiera que se descubre sin tapujo, hermano, delante de Dios. Dice, esa actitud Dios la ama. Yo te estoy reconociendo, Dios, no desde ahora, sino desde que nací hasta ahora. Todos mis problemas y todos mis pecados. Porque hay una cosa que yo sé y es que tú amas, hermano. Y cuando usa la palabra amar, es aquí tú amas la verdad, la sinceridad, la rectitud de corazón. Tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando dice amar ahí, hermano, es agradarse. Tú te agradas, oh Dios. Pero usted sabe que no es solamente agradarse, sino agradarse Dios con deseo. Es que cuando Dios ve, hermano, que hay rectitud de corazón y sinceridad en el penitente, en el que se está arrepintiendo, dice que Dios se agrada de eso, hermano, pero se agrada con deseo. Es como, dime más, sí, dale, sigue, que a mí eso de ti me gusta. Estás siendo sincera conmigo. No te estás tapando, no estás culpando a otro, te estás reconociendo tú. No estás ocultando nada. Eso a mí me agrada, dame más. Y David le está diciendo, yo sé que esto a ti te gusta. Cuando dice amar, hermanos, es deleitarse. Es que Dios se deleita cuando escucha una oración sincera, un arrepentimiento genuino, hermano. O sea, se agrada con deseo, lo disfruta, se deleita Dios en eso. Y créame, hermano, que si Dios se deleita, y también el significado de la palabra amar es tú apruebas. Tú apruebas cuando alguien es sincero, cuando dice las cosas de corazón. Y créame que Dios sabe cuando uno está siendo sincero. Cuando uno lo que está diciendo, lo está diciendo de corazón. Dios lo sabe, hermano. Él se agrada, lo disfruta. ¿Y usted sabe qué? Lo aprueba. Y cuando Dios aprueba algo, hermano, detrás de ese agrado de Dios, de ese deleite de Dios, de esa aprobación de Dios, hermano, lo único que puede venir es bendición. Aún cuando de lo que estamos hablando es de haber pecado.
¿Y cómo es eso, pastor? Pues si del pecado la única consecuencia, hermano. Mire, hermano, la consecuencia del pecado todos la sabemos porque la Escritura dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y hay muerte física, hermano, que viene a consecuencia del pecado. Hay muerte espiritual que viene a consecuencia del pecado, hermano, que usted se seca. Se seca. No puede. No puede orar, no puede ayunar, no se puede gozar. Hay muerte espiritual porque usted está separado de Dios. Eso es lo que hace el pecado, nos separa de Dios. Sea físicamente, hermano, o sea espiritualmente, el pecado lo que hace literalmente, hermano, es separar de Dios. Cuando la muerte es eterna, es que usted está separado de Dios eternamente. Por lo tanto, está en lo opuesto a Dios. Dios es bendición, es amor, es misericordia, es deleite. Y del otro lado lo que hay es juicio y castigo por toda la eternidad. Pero sea de una manera o sea de la otra, hermano, estar muerto es estar separado de Dios. Y eso es lo que hace el pecado. Pero aquí lo que está diciendo David es, yo sé, Dios, mírame, que yo sé que lo mío es viejo. Y desde entonces yo quiero que tú lo sanes, papá. Porque yo sé que a ti te agrada la rectitud de corazón. Yo sé que a ti te agrada la sinceridad de corazón. A ti te gusta eso. Y en lo secreto, en lo profundo, me has hecho comprender sabiduría. ¿Y qué quiere decir David con eso? En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El mejor intérprete para la escritura, hermano, ¿cuál es? La misma escritura, ¿verdad? Y entonces, ¿qué mejor que tener la interpretación de esa frase en el mismo Salmo 51? Especialmente ese verso 6. El mejor intérprete del verso 6, hermano, es el verso 17. De hecho, en el anterior dice, porque tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. ¿Cuánto quiere Dios para que me perdone? Dice, no, ¿qué me va a dar tú a mí si tú no tienes nada? Sí, si el único que es dueño de todo aquí soy yo. Y si algo tú tienes, fue porque yo te lo di para que tú lo administres. Tú eres administrador, tú no eres otra cosa. Tú lo que eres mayordomo de los bienes que no te pertenecen, esos son míos, todo es mío. Todo es mío. No, porque yo tengo en el banco tú no tienes nada. Lo que está allí es porque yo lo puse allí para que tú lo administres. Sí. No, pero mi carro, ¿qué carro tuyo? Ese carro no es tuyo, ese carro es mío. Tu casa es mía. Tus hijos son míos. Es más, tú no te tienes ni a ti mismo porque hasta tú eres mío. Porque no quieres el 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios? No quieres holocausto. Oiga, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso es adentro, hermano. Es adentro. Al corazón que contrito, en contrición, hermano, es el que se duele. El corazón dolido. Un corazón que reconoce y que le pesa, que le duele haberle faltado a Dios. Un corazón contrito y ¿qué, hermano? Humillado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe lo que me gusta, hermano? El he aquí. Es porque ese he aquí es mira, Dios, mira. Yo sé que el problema mío viene desde antes. Esto no es de ahora. Pero mira, que yo sé también que tú lo que quieres es este corazón. Con sinceridad. Humillado delante de ti. Y como eso a ti te agrada. Y como eso a ti te satisface. Y como eso a ti te produce un deseo de querer más de mí en ese aspecto. Yo sé
que lo que te estoy pidiendo, el perdón que te estoy pidiendo, la misericordia que te estoy pidiendo, el lavamiento que te estoy pidiendo y la libertad que te estoy pidiendo, yo la voy a tener. Eso es lo que está diciendo David. Él dice, mira, he aquí, mira. Es que yo sé que tú lo vas a hacer. Tú lo estás haciendo ahora, Dios. Porque tú conoces mi corazón y tú sabes que estoy viniendo con sinceridad delante de ti. Hay un salmo en la Escritura que es de David también, hermano, el Salmo 18. No tiene que ir ahí ahora. Le voy a decir así por encimita y se lo voy a frasear, hermano. Ese salmo es tan terrible que David dice que Dios lo libró de sus enemigos. Dice, porque se agradó de mí. Porque yo hice las cosas bien. Porque yo obedecí tu palabra, Dios. Y no te falté el respeto, ni pequé contra ti. Y como tú te agradaste de mí por mi justicia. Hermano, una cosa maravillosa. Pero David reconociendo, hermano, que él estaba recibiendo bendición de Dios porque había hecho lo recto, lo bueno, delante de Dios. Ese Salmo 18, usted lo lee y uno dice, pero vea que este es el mismo David. Es que eso fue antes, hermano. El Salmo 18 sí se escribió para el tiempo, hermano, en que él fue librado, dice el título del Salmo, de la mano de sus enemigos y de Saúl. Y David, cuando eso, que lo que tenía 30 y pico de años, hermano, entendió que por haber agradado a Dios, Dios se había agradado de él y lo había librado de todos sus enemigos. Pero que el Salmo dice así, fue porque te agradaste de mí por mi rectitud, porque te obedecí, oh Dios. Y yo leo ese Salmo, hermano, y a mí me asombra porque yo digo, wow, ¿y qué pasó después? ¿Sabe lo que pasó después, iglesia? Y aquí es donde viene no solamente la libertad de pecado, sino que también la libertad de culpa. Y eso es lo que estaba hablando Elisa esta mañana. Dios nos perdona a nosotros de pecado, hermano. Y eso nosotros lo sabemos porque la Escritura está llena de pasajes que lo dice, que Dios perdona de culpa. Pero a nosotros se nos olvida que Dios olvida también. Y cuando la palabra dice que Dios olvida, hermano, es que simple y sencillamente Dios olvida. Cuando David dice aquí, hermano, es aquí, eso es, papá, yo sé, mírame, yo sé que tú te agradas de la sinceridad de corazón. Porque en lo secreto, aquí adentro, tú me has hecho a mí comprender sabiduría. ¿Y qué sabiduría es esa? ¿Qué conocimiento es ese? ¿Qué capacidad es esa? ¿Qué inteligencia, hermano, que le dio Dios a David? ¿Usted sabe cuál es, hermano? La de que Dios perdona todos los pecados de aquel que se arrepiente con sinceridad de corazón. Y escúchame bien, iglesia. Y Dios los olvida, los borra, porque usted cree que en el verso 1 dice conforme a la multitud de tus piedades, borra. Y cuando Dios borra el pecado, hermano, ¿usted sabe de dónde lo borra, hermano? ¿De dónde se pecó? ¿De quién pecó? Y Dios lo borra, y lo borra del corazón. Borra Dios el recuerdo. No, hermano, porque usted tiene que quedar entonces como un vegetal. ¿Sabe lo que borra Dios, hermano? La culpa. Se lo pruebo. Segunda de Samuel, capítulo 22. ¿Lo tiene, iglesia? Amén.
Oiga, ¿usted sabe qué? Que este es el mismo Salmo 18. Oh, pues qué tremendo. No, pero ese no es el punto. Porque hay cosas que se repiten en la Escritura, hermano. Pero si su Biblia tiene alguna nota o algo así, le va a decir que eso es parte del Salmo 18, que el verso 1 es el título del Salmo 18, y que aquí del 1 al 50 es el Salmo 18. ¿Cierto, hermano? Ahora, escuche bien, pero estamos en 2 de Samuel, capítulo 22. ¿Está conmigo, iglesia? Solamente vaya conmigo al verso 18 en adelante. ¿Está ahí, iglesia? Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a lugares espaciosos. Ahora ya esto, iglesia, qué lindo. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Tremendo. Vea que es el mismo David del que nosotros estamos hablando. ¿Sabe qué, iglesia? Sí. Ahora, ¿qué es lo importante de esto aquí, hermano? Este salmo David lo escribió al principio de su reinado. Y lo que él dice ahí, hermano, fue su testimonio hasta aquel entonces. Él fue recto para con Dios, Dios lo premió. ¿Sabe lo grande de esto, hermano? Que cuando usted mira el verso 23, el capítulo 23, lo que dice ahí, estas son las últimas palabras de David. ¿Lo está viendo, iglesia? Capítulo 23 ahí esto. ¿Sabe qué pasó, hermano? Justo antes de David morir, se cantaron 2 cánticos. Cantó David 2 cánticos. Uno es el que aparece en el capítulo 23. Pero usted sabe qué, iglesia. El primero fue el Salmo 18. Bueno, ¿cuál es el punto, pastor? ¿Cómo que cuál es el punto? Ya David cometió todo lo que había cometido. Ya había pecado con Betsabé y había hecho todo lo que había hecho, iglesia. Y al final de su reinado, si yo soy David, hermano, y voy a cantar una canción, la única que yo no hubiera cantado era el Salmo 18 que yo mismo compuse. ¿Usted sabe por qué? Porque el que estaba para morir no era el mismo que había sido coronado el rey. ¿Y usted sabe qué es? Que de 150 salmos, hermano, al final de su carrera, escoja David cantar o que se cante, hermano. Ese Salmo 18, que lo que dice es, Dios se agradó de mí porque yo hice lo recto delante de Él. Usted sabe cómo único uno puede hacer algo así, hermano. Es que usted esté libre de culpa. Es como único, hermano. Es como único. Porque si usted y yo mismo leemos este salmo, usted y yo, para nosotros, hermano, no sería sorpresa la cantidad de nosotros que no podemos leer esa parte que yo acabo de leer. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, sin que venga la conciencia y te acuse.
No sería sorpresa que muchos de nosotros no pudiéramos pasar de esa frase, hermano. Conforme la limpieza de mis manos me ha recompensado, sin que venga tu conciencia y te acuse. ¿Qué manos limpias de qué? Porque yo he guardado los caminos de Jehová. ¡Ajá! Y que se cante esto, hermano. Al final de sus días, después de haber cometido tantas barbaridades, hermano, oiga, esto solamente lo puede cantar uno que ha sido libre no solo del pecado, hermano, sino de la culpa. Ese es el secreto. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabe cuál es esa sabiduría? Que mira, papá, yo sé no solo que tú me perdonas, es que tú borras, papá. Y delante de tu presencia, yo sé que ahora yo estoy limpio. Porque tú te llevaste no solamente el pecado, sino que me libraste de la culpa. Ese es el asunto, iglesia. Entonces yo no creo que haya sido accidente, hermano, que Elisa viniera hoy a hablar del Salmo 51 específicamente, testificándonos, hermano, y nosotros que sabemos que Elisa vive en la presencia del Señor, y que en su seguir la instrucción divina y presentarse delante del Señor como Él ha ordenado en ayuno, que el Señor la redarguyera era a ella de su falta. Mija, es que tú no te has perdonado todavía. Ahora estamos como David. En lo secreto, Elisa, Él hace comprender sabiduría. Él no es nada más que me perdonó. Es que para mí no hay culpa. Es que ahora yo puedo enfrentar a cualquiera que venga. No, pero es que por tu culpa, no, por mi culpa nada. De eso Jesucristo a mí me perdonó y se acabó. No, que si tú hubieras estado ahí, hubieras estado presente, hubieras dicho, hubieras hecho, hubieras esto, lo otro. Para nada. A mí Jesucristo eso me lo perdonó. Se acabó. Ah, y ahora me tienes que respetar también. No porque es así, hermano, porque nos dejamos faltar el respeto. Precisamente porque como nos creemos merecedores, hermano, del castigo eterno. Esta es la sabiduría, hermano. Que un hombre que pecó más que todos nosotros, al final de sus días podía cantar que Dios se agradó de él. Porque él guardó el mandamiento de Jehová. ¿Cuál es ese mandamiento, hermano? Mira, yo sé que tú amas la sinceridad en el corazón. Por eso yo vengo sinceramente delante de ti. Y ahora, este asunto se acaba. Porque si se acabó contigo, si se acabó delante de ti, que verdaderamente eres el ofendido, es que se acabó. Si ya no, tú no te cuentas por herido, sino que te agradas de mi actitud, de mi disposición. Es que hasta aquí llegó el problema y yo lo sé. Mira, Dios, yo lo sé. Tú eres bueno. Es que tiene que ser bueno, hermano. Para hacer una cosa así, Dios tiene que ser bueno. Por eso yo le decía, llegar a 2 Samuel capítulo 22 y no encontrar el Salmo 18 ahí, hermano, es el peor lugar para alguien que sabe que es culpable de tantas cosas, a menos que esa persona ya no cargue con la culpa. O sea que lo importante no es que el Salmo está ahí, hermano, es en qué ocasión llegó ahí.
para demostrarnos a nosotros, hermanos, que en el corazón de David no solo había habido perdón de pecados, sino también libertad de culpa. Oiga, y si Dios lo libró a él, hermano, ¿no nos librará a nosotros también, iglesia? Vamos a estar de pie, pueblo santo. Vamos a estar de pie. ¡Wow, hermano! Y usted sabe lo que es que usted va a salir de hoy de aquí sin dolamas en los huesos. Y sintiéndose liviano. Y como que tiene que comprar la ropa más larga porque hasta alto se siente uno cuando... Sí, no porque... sí, hay livianos, sí. Porque no solamente se va la carga del pecado, sino el peso de la culpa, iglesia. Amén, hermano. Oiga, pero para esto, usted sabe lo que hay que hacer, hermano. Sincero con Dios. Voy a darle un consejo más, uno solo más aquí y vamos a orar ahora. Mire, hermano, si usted no siente nada, porque uno asume que la sinceridad, igual que la contrición de espíritu, viene acompañado, hermano, de algún sentimiento fuerte que hace que hasta uno mismo sabe que está siendo sincero. Pero usando una expresión de mi tierra ya, hermano, si no se te mueve una tripa, sé sincero con Dios. Porque tu sinceridad no la va a determinar como tú te sientes, hermano. Sino que tú saques lo que verdaderamente hay en tu corazón. Mira, Dios, yo no siento nada. El pecado me gusta. Venir a la iglesia lo que hace es que alivia la conciencia, pero no resuelve el problema. Porque quizás yo no quiero que se resuelva, Dios. Pero es el problema. Sea sincero con Dios, hermano. No se me mueve nada, Dios. No siento nada. No tengo nada que darte. Es la sinceridad, iglesia. Él ama la verdad en lo íntimo. Es la sinceridad de corazón. Yo puedo decir 20 cosas que la gente oiga, hermano, que parezca, wow, qué piadoso. Pero el que ve los corazones, hermano, el que los pesa y los juzga, hermano, a ese es que vamos a estar hablando. Si necesitas esta oración, acuérdate que es para ser libre de pecado y de culpa. Puede que haya sido allá libre de pecado y lo que vienes cargando es con la culpa. Puede que sean las dos cosas. No importa lo que sea, hermano, vamos a sincerarnos con Dios. Amén. Y si me quiere acompañar al altar, está abierto el altar para nosotros orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, de los que estuvieron en la mañana, Edgar, necesito que me ayudes. Los que estuvieron en la mañana, vamos a orar por nosotros mismos, por nuestros hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Los que estuvieron en la mañana me acompañan aquí para orar por nuestros hermanos. Y nosotros vamos a hacer esta oración, hermano, delante del Señor. Porque el Señor quiere que nosotros salgamos de aquí livianitos, hermano, y sanitos. Cosa que nosotros, igual que David, hermano, wow, es que me impresiona esas palabras, poderlas decir después de tanto pecado. Wow, qué cosa maravillosa. Orando conmigo, iglesia. Padre bueno, en el nombre de Jesús, estoy delante de ti, reconociendo que en la sinceridad del corazón es donde está tu agrado, que decirte lo que es, como es, a ti te gusta. Reconocer mi condición
sin tapar nada, a ti te agrada. Y eso tú lo apruebas. Por eso ahora, delante de ti, me confieso de todo mi corazón, para que tú no solo me perdones el pecado, la maldad, cualquier cosa con que te he ofendido, sino que también quites de mí, borres de mí, apartes de mí para siempre la culpa, de tal manera que como David yo pueda cantar que te has agradado de mí y hacerlo también con alegría, con sinceridad y gozarme en tu presencia. Gracias, Señor, porque liberas toda mi vida de pecado y culpa y lo haces ahora en el nombre de Jesús. Amén. Quédese ahí, orando ahora los unos por los otros. Mis hermanos que estuvieron aquí en la mañana, orando. Mis hermanas, orando los unos por los otros. Padre bueno, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu casa, Señor. Aquí está la iglesia, Señor, y nuestros hermanos que nos miran, Señor, por las redes sociales también. Porque extendemos esta bendición, Señor, hasta allá a Puerto Rico, a Honduras, a Guatemala, República Dominicana, así los estados que nos están mirando por acá, Señor. También nuestros hermanos, Padre Santo. Te rogamos por ellos todos, Señor, para que esta palabra bendita así mismo los alcance como nos ha alcanzado a nosotros. Que ahora tú estás librando a tu pueblo, Señor, de pecado y culpa, Señor. Porque muchas veces siendo libre de pecado todavía cargamos la culpa, como testificaba Elisa. Pero tú has escogido este día, Señor. Tú has escogido este día, Señor, para sanar nuestras almas, Señor. Tú has escogido este día para librarnos, Señor, de ese peso, de esa carga. Tú has escogido este día, Señor, para limpiar aún más a tu pueblo y prepararnos, Señor, para todas estas cosas hermosas que tienes para nosotros. Yo te doy gracias por el perdón, pero te doy gracias por la libertad, Padre Santo, que tú le das a tu pueblo, Padre bueno. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y el pueblo dice amén. Dios me los bendiga a todos, iglesia.